objetivo de este video es nada más dejar registrado un resumen de la cuarta y la quinta sesión que no pudimos grabar en forma, ¿no? Ya todos estos videos se van a subir después a Radio Tradición, ahí por YouTube, que es donde hemos estado pues subiendo las sesiones pasadas. Nada más, pues igual no les pido una disculpa por la informalidad, pero pues el punto de esto no es que sea bonito, ¿no? Sino que lo que digamos sea correcto y sobre todo que sirva para movernos a la fe, ¿no? Toda la cuestión, toda la intención del curso de modernismo es obviamente es nomás conocer en los aspectos principales del problema. El problema es amplísimo, muy trágico, muy terrible, y no es suficiente unas cuantas sesiones para entenderlo a cabalidad, ¿no? Pero sí son suficientes para querer comprender, para poder comprender la dimensión del problema y querer y motivarnos a leer más y escuchar más sobre lo que pasó en este problema en la iglesia. En las ocasiones pasadas, en la sesión 4 y 5, pues ya hablamos propiamente de qué son los cambios con los que se metieron en general, ¿no? En la tercera sesión hablamos de la libertad religiosa, del indiferentismo religioso y cómo eso es herejía y cómo eso culmina en otras herejías como el falso comunismo y la libertad religiosa, ¿no? Y pues demostramos que contrastando lo que enseña el Vaticano II contra lo que enseña la Iglesia Católica, que lo que enseña el Vaticano II no es católico, sino contrario. No solo difiere un poco, sino que es francamente contrario. Y ya pues en todas esas sesiones analizamos cómo es posible que esto pasara. Bueno, pues analizamos cómo es posible que esto pasara, pues por toda la cuestión histórica que ya hemos estudiado, ¿no? Y que pues, puedan revisar en los videos anteriores. En esta ocasión, como van aquí, el cuaderno, que ya saben que sin el cuaderno no puedo avanzar. Uno de los aspectos con los que más enseñaron después de las herejías fue con la Santa Misa. La Santa Misa es el corazón de la doctrina de la Iglesia Católica, de la religión. Entonces el demonio no iba a poder pasar la oportunidad de hacer todo el daño posible, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, no pueden ni podrán nunca destruir a Jesucristo y a su iglesia, pero puede hacerle mucho daño, porque es una de las tantas pruebas que nos pone Dios para mantenernos firmes en la fe. En discusiones con uno que otro modernista, dicen, ¿cómo es posible? O sea, piensan que todos los cambios que se suscitaron a raíz del Vaticano II no eran posibles porque son inimaginables. Pero suceden, pues Dios tiene todo el poder para ponernos todas las pruebas que considere necesarias y no tiene límites. Por su justicia no nos va a poner pruebas que no podemos superar, obviamente, eso nos lo enseña la doctrina también. Pero el mundo tampoco se ve inundado hasta que Dios mandó un diluvio que cubrió todo el mundo, y lo mandó específicamente para castigar a los hombres, porque no se sometieron a su voluntad, porque no siguieron sus preceptos. Entonces, ¿por qué no podemos esperar que una cosa tan terrible como que lo que le está pasando a la iglesia ahorita, que haya tantísimos millones de católicos engañados en el mundo, que un papa legítimo no tengamos un papa legítimo ahorita porque durante tantos años, etcétera, etcétera, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio haya sido desacrado en tantísimas iglesias en el mundo? ¿Es una barbaridad? Sí. ¿Es posible? Sí. No es imposible, y si Dios lo considera, lo va a permitir. Entonces, en la Santa Misa, la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que la misa es un sacrificio. Vamos a quitar estos, los pongo para que no moleste a los que me están estorbando.
La Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, vivo y verdadero, que se repite en cada consagración, en cada misa, pero incruento, ¿no? Sin sangre. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron estos modernistas con la misa? Pues igual, la cambiaron, ¿no? Pero antes de entrar en ese detalle o en ese asunto, les quiero leer un poquito de lo que es la Santa Misa, ¿no? Porque, pues, como les digo siempre, cuando les leo un texto, yo no lo puedo explicar mejor que los santos y la doctrina. Dice: el sacrificio de la nueva ley, en el cual se renueva bajo las especies de pan y de vino el sacrificio de la cruz, para aplicarnos sus méritos, donde Cristo se ofrece a sí mismo a Dios de manera incruenta, ¿no? Lo que les decía, sin sangre. El sacrificio de la nueva ley, en el que se renueva bajo las especies de pan y de vino el sacrificio de la cruz. Entonces, no es un recordatorio, no es una representación, no es una solemne ceremonia de memoria, es el sacrificio, tal cual sucedió en la cruz, vuelve a suceder en la Santa Misa. ¿Era necesario? No era necesario, pero nuestro Señor nos quiso dejar ese gran regalo para que siempre recibiéramos todas las virtudes y frutos y bendiciones que ya de por sí nos había dado con su Santa Cruz para el que cree en él. Dice San Francisco de Sales, que esta me gustó muchísimo: la Santa Misa es el más santo, sagrado y real sacrificio, el centro de la religión cristiana, el corazón de la devoción, el alma de la piedad, el inefable misterio que abarca las incontadas profundidades de la caridad divina, en el cual Dios, dándose Él mismo a nosotros, nos da gratuitamente todas sus gracias y favores. Y obviamente San Francisco de Sales lo pone de una manera poética, pero sin quitarle nada de la seriedad de lo que es, ¿no? sin separarse lo que es. Dice: el santo y sagrado real sacrificio, corazón de la devoción, alma de la piedad, inefable misterio, caridad divina en la cual Dios, dándose a sí mismo, nos da gratuitamente todas sus gracias y favores. Eso lo dice en su libro Introducción a la vida devota, ¿no? Si lo quieren leer, pues se lo recomiendo mucho. ¿Qué dice el Papa sobre la Santa Misa? Bueno, entre muchos papas, ¿no? Dice el Papa León XIII en su encíclica Mirare Caritatis: en una palabra, este sacramento es y ha sido el alma de la Iglesia Católica, y hacia ella la gracia del sacerdocio está ordenada y dirigida en toda su vastedad y en cada uno de sus grados. De esta fuente, la Iglesia saca y tiene toda su fuerza, toda su gloria, toda su herencia sobrenatural y ornamento, cada cosa buena que le pertenece. De tal manera, la Iglesia convierte en su primordial cuidado el preparar los corazones de los fieles para una íntima unión con Cristo a través del sacramento de su cuerpo y de su sangre, y llevarlos así en adelante, y para este fin se esfuerza en promover la veneración de este augusto misterio, rodeándolo de santas ceremonias. ¿Quieren ver un milagro? Vayan a misa. Para el que no crea y quisiera que Dios le mandara un ángel del cielo que le dijera lo que tiene que hacer y cómo portarse bien, pues está en la misa. En la misa están todos los ángeles del cielo adorando a Dios. Y estamos nosotros también indignamente. Entonces hay que aprovechar eso. ¿Por qué insisto tanto en explicar o en comentar esto de la misa, de qué es la misa? Porque pues para que entendamos el tamaño del ataque que hicieron a la iglesia, ¿no? Con solo las herejías que mencionamos aquella vez, ya hubiera sido suficiente para apartarnos de la doctrina del Vaticano II, para entenderla como no católica y por lo tanto no seguirla, que es una de las cosas que argumentan siempre, ¿no? Ustedes son unos idólatras cismáticos que se separan de la iglesia. No, nos mantenemos bien juntillas en lo que dice la iglesia. Alguien se sale de ahí, no podemos seguirlo. ¿Cuándo se va a arreglar? No sabemos.
cuando Dios quiera, como Dios quiera. Pero uno no se debe salir de lo que manda la iglesia. Los protestantes, los herejes protestantes, y entre muchos otros, a partir del siglo XV, XVI, niegan la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y su carácter de sacrificio, ¿no? Esa idea de la cena del Señor, la liturgia del Señor, empieza con los protestantes. No, son palabras que utiliza la Iglesia Católica, pero ellos las acomodan de una manera que pierden su sentido completo. El santo sacrificio de la misa no es el recordatorio ni la cena del Señor, aunque ahí, recordando la cena cuando instituye la Eucaristía, se realiza ese ritual, pero no es nomás recordarlo, pues como ya sabemos. La Iglesia codifica sus enseñanzas sobre la Santa Misa en el Concilio de Trento, ¿no? Que duró de 1545 a 1573, muchos años. Por cuestiones políticas y por cuestiones geográficas no era tan fácil estar yendo ahí a los concilios, pero era tan importante lo que estaban haciendo en Trento que se tardaron todos estos años, casi 13 años, más de 3 años, en asegurarse que todo lo que había enseñado la Iglesia se explicara completamente, que no hubiera lugar a dudas, que fuera lo más claro posible, precisamente por los protestantes. Los protestantes llegaron mezclando verdades con mentiras y se hacía muy difícil que todo el común de la gente entendiera por completo la doctrina. Entonces a los obispos, sacerdotes, doctores de la Iglesia, dirigentes de monasterios y órdenes religiosas, que a todo el mundo se les quedara bien claro lo que era y lo que no era católico, para que se pudiera separar bien del protestantismo. Por eso el Concilio de Trento es tan trascendente. No es el único concilio ni el más importante, pero sí es uno de los más importantes por su exactitud en describir todo lo que es y no es católico, ¿no? Precisamente ante el gran enemigo del protestantismo, que pues sabemos ha sido terrible, ¿no? Sus consecuencias. Como les decía, los concilios, pues lo que siempre se había creído, lo declaran firme y clara y definitivamente. El Concilio de Trento condena esta noción de que la misa es meramente un sacrificio de alabanza y agradecimiento, ¿no? O sea, no es nada más alabanza y agradecimiento, es el sacrificio del Señor en la cruz. El sacrificio de la Santa Cruz fue lo que más daño le hizo al demonio en sus esfuerzos para arruinar almas, nos dicen aquí los autores, y por lo tanto se esfuerza en destruirlo, ¿no? ¿Qué iba a hacer el Vaticano II? Primero que nada, decíamos, ¿no?, que la herejía modernista empieza a finales del siglo XIX y que hubo muchos herejes y los enemigos de la Iglesia, todos se confabuló y empezaron a insistir en meter cambios. No se pararon un día en 1962 y dijeron: somos los modernistas y venimos a cambiar la Iglesia. Fue un proceso gradual, muy lento, pero muy destructivo. Siempre hicieron intentitos. Por ejemplo, en 1937, desde 1937, los modernistas intentan hacer cambios en la liturgia. Por ejemplo, querían que el padre estuviera de frente a la gente, que se diera la comunión de pie, prohibir el rezo del rosario en la Santa Misa. En 1937, no estamos hablando de los 60, casi 30 años antes, ya estaban proponiendo estos cambios. ¿Por qué? Para que fuera más agradable a la gente, porque el modernismo pone al ser humano como el centro y no pone a Dios como el centro, ¿no? Ya sabemos, pues, la clase, lo que todo el mundo ve cuando ve a la iglesia: ¿por qué el Padre está de espaldas? El Padre no está de espaldas, el Padre está de frente a Dios, frente al altar, como se había hecho desde el principio del cristianismo. Obviamente estos cambios no son aceptados, y es cuando los modernistas sacan estos temas, es cuando la Iglesia se daba cuenta de quién lo promulgaba, de qué obispo lo autorizaba, de qué maestro de seminario lo propone, en qué publicación, y es cuando empiezan a hacer los archivos de sospecha de modernismo, ¿no? Como el archivo que tenían así grueso de intentos de cambiar la doctrina de Angelo Roncalli, ¿no?, que se convierte en Juan 23. Por esas declaraciones que ponían también en libros, la Iglesia se daba cuenta. Pero, como explicamos otra vez, no era tan fácil
sacarlos, ¿no? Desraigarlos, como el Evangelio del domingo, que la cizaña creció con el trigo. En el 43 hubo un arzobispo que condena la práctica de volver a las primeras etapas de la iglesia. Querían, si no cambiamos para algo nuevo, nos regresamos. Las primeras misas fueron en las catacumbas porque los cristianos que eran perseguidos por los romanos y se escondían en las catacumbas porque los soldados romanos eran supersticiosos y tenían miedo de los fantasmas que ellos pensaban que había ahí. Y entonces las catacumbas se volvieron el refugio, y en esas catacumbas estaban los cuerpos de los mártires, y sobre esos cuerpos o sobre esos ataúdes ofrecían la Santa Misa. Y eso se volvió una tradición cristiana, y de ahí se toma el que en el altar deba de haber una reliquia de un mártir. Pero la iglesia después ya no ocupó las catacumbas, gracias a Dios pudieron salir y pudieron hacer templos dignos de Dios y pudieron hacerlo crecer como las estrellas, ¿no? El cristianismo. Ya no se necesitaba volver a las catacumbas, al menos no cuando lo proponían. Entonces el Concilio de Trento dice, esto es la iglesia católica, esto es la liturgia, esto es la doctrina, no te salgas de aquí. Entonces ni para atrás ni para adelante. Que más adelante una iglesia legítima hubiera propuesto hacer cambios, se puede. El Concilio Vaticano I pudo haber decretado algún cambio en los ornamentos o en alguna oración, pero nunca nada de lo esencial, nunca del centro y corazón, que era la Santa Misa. A principios de los 50, muchos autores decían cosas ambiguas, que también platicamos la otra vez. Una de las tácticas principales del modernismo es la ambigüedad, es decir cosas que se pueden tomar para un lado o para el otro, y depende de cómo la interpretes tú, tomas una decisión o no, igual que los protestantes. Cada protestante según ellos es un papa que puede interpretar la ley, y cada pastor te puede decir 10 cosas diferentes del mismo pasaje, y no hay unidad, pues, porque no están inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que una de las notas de la iglesia es la unidad. Con los protestantes no hay unidad. Yo creo que se divide exponencialmente, ¿no? En sectas y sectas y sectas. Dice, por ejemplo, el padre Rouget, un modernista. Este señor escribía. El padre Rouget describe cómo los modernistas empezaron a meter términos como la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, el sacrificio de alabanza, la cena del Señor, o simplificado además como el cáliz y la mesa. Esos son términos que modernistas católicos, o católicos entre comillas, proponían para la misa. ¿Por qué le ibas a quitar al más solemne de los actos del cristianismo su nombre solemne de santo sacrificio? Pues a lo mejor es una cosa simple entre comillas, pero la intención era irle quitando esa solemnidad, esa importancia al centro de la religión cristiana, que es la misa, llamándole liturgia de la Eucaristía. Pues sí, en la Santa Misa se da la Sagrada Eucaristía, se nos entrega el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no es no más eso, es el santo sacrificio de la cruz, en el que también se nos da la Eucaristía. Es mucho más que solo la liturgia de la palabra, pues es la palabra de Dios, pero también pues, son nombres que de entrada se ven piadosos, pero que en el centro no son correctos. Decían frases, por ejemplo, en un libro de modernistas escrito en los 50, es de fe para los católicos que la misa es un verdadero sacrificio. Hasta ahí vamos bien, sí. Sin embargo, dice este modernista, esta palabra, sacrificio, ya no tiene un significado preciso para la gente civilizada del siglo XX. O sea, para la gente civilizada del siglo XX. Nosotros de los años 50 somos civilizados, ya no creemos en esas prácticas. O sea, Jesucristo no enseñó e hizo lo que hizo para todas las generaciones, no más para los bárbaros. Es tremendo, pues, que sí, el sacrificio, pero el sacrificio ya no es tan sacrificio. No es así. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no deja de ser menos nunca. Es lo que es, divino para siempre. No se le puede quitar ningún mérito, ni ninguna virtud, ni nada. No se puede cambiar, pues, para acabar todo. Pero ellos dicen que... Y estamos hablando de los 50, o sea,
Esto que les acabo de mostrar como ejemplo, multiplíquelo por cientos o miles de publicaciones en todo el mundo, por cientos de curas malformados, con maldad en el corazón o con ignorancia, que no quisieron entender o que quisieron creerse especiales y que empiezan a enseñar estas cositas en pueblos, en barrios, y donde los paraban, se paraban, pero donde no los paraban, no, seguían sembrando semilla. Ya explicamos, ¿no?, la vez pasada cómo escalan hasta llegar a los altos puestos del Vaticano. La parte de la Santa Misa es el canon, ¿no?, que es el corazón de la Santa Misa, que es donde están las palabras de consagración. Hay muchos cambios que hicieron la misa en latín, los ornamentos, el altar, el sagrario, mucho. No podemos abarcarlos todos, nos vamos a concentrar en uno nada más, para ya después pasar a la siguiente parte, que es la consagración, ¿no? Los textos del Vaticano II no crean que fue luego el cambio, ¿no? Todavía el Vaticano duró del 62 al 65, y todavía hasta el 69 ya se hace obligatoria para todo el mundo los cambios de la misa. ¿Cuál es una pista, entre comillas, de esto terrible que estaba pasando? Es Pablo VI, Bautista Montini, comisiona al arzobispo Aníbal Bugnini para trabajar con un grupo de consejeros en diseñar el nuevo orden de la misa. Y hasta el mismo nombre te lo dice, pues, el nuevo orden de la misa. Ahora que anda el nuevo orden mundial, bueno, pues no es tan nuevo, ya lo tenían pensado desde hace mucho. Iban a empezar por el corazón. Después de la misa, ¿qué queda? Destruir el resto del mundo. Cosa fácil si la gente no tiene la gracia de Dios. Comisiona este señor en junio del 64, el 3 de junio del 64, Pablo VI le dice a Bugnini que tome a sus consejeros. ¿Y quiénes son estos consejeros? 6 ministros protestantes, luteranos, calvinistas, metodistas y anglicanos. ¿Cómo es posible que no católicos diseñaran una misa y que esa misa saliera algo más católico? Es pura lógica. Ellos ni siquiera consideraban que Jesucristo fuera verdadero Dios y verdadero hombre y que estuviera presente en la Sagrada Eucaristía. O si lo creían Dios, no lo consideraban que estuviera vivo y verdadero en la Eucaristía. Iban a diseñar un ritual donde se convirtiera el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se iban a mantener firmes a eso. Claro que no. Me dijo un modernista, es que es lo que dijo el Papa. Y si el Papa niega que Jesucristo es Dios, lo dijo el Papa, pues. Que es un asunto del que vamos a hablar en la conferencia que vamos a tener el 12 de noviembre ahí en San Miguel, el Inmaculado Corazón, a las 6 de la tarde, que es el último tema de este curso. Por eso no me voy a meter mucho en los asuntos del Papa ahorita. Dice a los que están apuntados en el curso y aquí en Facebook he puesto la imagen de quiénes son, ¿no?, los 6 ministros protestantes que diseñaron la misa junto con. ¿Cuál es el objetivo? Hacer una misa más agradable a todo el mundo. El falso comunismo que venía pregonando la iglesia con el Concilio Vaticano II, ese falso comunismo pues tenía que ser algo que el comunismo es todos unidos en alabanza a Dios, no importa que creas en Buda o en los dioses paganos o en otros demonios paganos, o que no creas más que en Cristo como una figura etérea, universal, etcétera, etcétera, todos unidos en una sola religión. Eso es el falso comunismo. El comunismo real es todos unidos bajo la iglesia católica, bajo la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. No hay puntos medios ahí. Fuera de la iglesia católica no hay salvación, nos lo dice bien claro. Muchas personas piensan que es extremo esa declaración, pero o estás conmigo o estás contra mí, nos dijo nuestro Señor, pues. No, entonces, ¿qué más extremo que eso quieres? No es extremo, es certeza, es claridad. ¿Estás con Dios o no lo estás? Y si estás en medio, a los tibios los vomito, dice nuestro Señor también. Entonces,
fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ya después nos ponemos muy exagerados nosotros. Pero ¿qué pasa si una pobrecito los que viven allá en la sierra y nunca conocieron a Dios? Ya Dios sabe cómo va a manejar esos casos. Pero para el que entiende y conoció el cristianismo, tiene por fuerza, si se quiere salvar, seguir las reglas de Cristo. Y no son tan difíciles, la verdad que no son tan difíciles. Y volvemos a lo mismo, pues Dios nunca nos va a mandar nada que no podamos hacer. ¿Cuáles fueron los cambios principales que hicieron en esta nueva misa? En este nuevo orden de la misa, que no fuera el orden nada más el cambiar, no fue la misa por completo. En la consagración de la hostia, nuestro Señor dijo, o la fórmula, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo. Y con esas palabras el sacerdote convierte el pan en el cuerpo, en la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron los modernistas? Alteran la fórmula y dice, nada más le agregan unas palabras, dice: este es mi cuerpo que les será dado, y luego le agregan otras palabras más, pero no las tengo aquí a la mano. Entonces, al decirle el Padre correctamente, este es mi cuerpo, está diciendo, en este momento, aquí y ahora, estoy entregando mi cuerpo para que lo consuma. Al agregarle que les será dado, puede ser después, les da un sentido de futuro que cambia el significado de aquí y ahora. No es lo mismo en este momento que después, porque no dice cuándo tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Entonces no está Dios ahí hasta que les vaya a ser dado después. No, Dios ya está ahí por un sacerdote que tiene el poder para consagrar y que tiene toda la autoridad de Dios para entregarnos su carne. Entonces, y es una frasecita muy sencilla, pero con ese solo cambio ya no es católico, pues ya es una conmemoración de la Cena del Señor, ya es algo que asemeja a lo que Dios dijo, muy parecido a lo que Dios dijo, pero no lo que nuestro Señor dijo. Así no hubiera habido herejías de independentismo religioso y de ecumenismo y de todos los demás que podemos citar en los documentos del Vaticano II. Con ese solo cambio ya no es católico, porque católico es ABC, y si le cambias una de esas tres ya no es católico. Entonces, como hicieron los protestantes, ABCD, 1, 2, 3 ABC, 1 ABC, etcétera, etcétera. Quitaron o pusieron, pero ya no es lo que debía ser la doctrina. En la consagración del vino, la fórmula es más larga y nomás cambiaron una palabra, ¿no? Dice, bueno, no tengo aquí pero cuando dice esta es mi sangre y las palabras de la consagración, si tienen ahí su misa las pueden checar, porque no lo agarré, perdón. Nuestro Señor dice que será derramada por muchos, ¿no? Y los modernistas, estos 6 protestantes junto con Bugnini, le cambiaron el muchos por el todos. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí se los voy a leer porque está muy bien explicada por San Alfonso de Ligorio. Nada más, la fórmula de consagración le cambiaron muchos por todos. Dice San Alfonso, las palabras pro vobis e pro multis, por vos y por muchos, son usadas para distinguir la virtud de la sangre de Cristo de sus frutos. El valor de su sangre es suficiente para salvarnos a todos, pero sus frutos son aplicables solo a un cierto número, no a todos, y esto solo por nuestra culpa. Entonces, Jesucristo murió por todos, correcto, pero también es cierto que no todos reciben, que no todos aprovechan esos frutos de su redención, como dicen los protestantes. Dios ya murió por ti, ya estás salvado, entonces no hay mérito. Dios te abrió la puerta del cielo, pero tú tienes que entrar todavía. En eso radica todo el mérito de nuestra salvación, en querer nosotros ir a Dice
Su sangre de nuestro Señor es suficiente para salvarnos a todos, dice San Alfonso. Pero sus frutos son aplicables solo a un cierto número, no a todos. Entonces, al decir muchos, es la sangre de Cristo derramada por todos, pero que va a servir a muchos. ¿A quiénes? A los que la acepten. No a todos, porque ya es un hecho que el infierno existe y es un hecho que muchos están ahí. Por revelación divina, por enseñanza de la doctrina, por muchas razones que nos enseña la Iglesia. Y a muchos, si recibieron las virtudes de la sangre de su Señor, no aprovecharon sus frutos y se condenaron. Y ahí dice San Alfonso, y esto por nuestra culpa. O sea, no hay favoritos. Si Dios da gracias especiales a alguien, también le exige deberes especiales. No es nomás Dios me bendijo y ya. Y al que no le da gracias especiales, no le exige gracias especiales, no le exige deberes especiales tampoco. Entonces todos tenemos la capacidad de salvarnos, todos tenemos la responsabilidad de querer entrar al cielo. Y al cambiar esta palabra, muchos por todos, los modernistas alteraron toda esta doctrina, alteraron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, alteraron sus palabras, alteraron su sentido, alteraron su misa, destruyeron, o más bien se separaron de lo católico. Por una palabra. ¿Qué exagerado van a decir? Pues no, aquí les estoy explicando por qué una palabra no es, por qué una palabra ya es suficiente para cambiarlo, no es un detalle minúsculo, no es una coma, no es una cuestión de interpretación, es claro la distinción que se hace. Entonces, y todavía dicen los padres, si Cristo hubiera querido decir por todos, en arameo lo habría hecho, porque existen muchas palabras para decir por todos en el lenguaje arameo, ¿no? Entonces, no es ni siquiera... A mucha gente se le pasa por alto esto, no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ese fue el gran engaño de Pablo VI. Pablo VI dijo nada más, estamos cambiando de latín a la lengua de vernáculos, a la lengua de cada pueblo, para que te conectes más con Jesucristo, te sientas más cercano a Él. Pero lo que siempre ha dicho Cristo, ahora lo va a decir el Padre en tu idioma. Y no es cierto. Porque no es lo que se decía en latín correctamente, no es lo que se tradujo. ¿Y quién se puso a fijarse? Pues muy poquitos. El católico promedio no iba a ir a checar las fórmulas de latín, contrastarlas con las fórmulas de su idioma y ponerse a estudiar a los teólogos para ver cuál era la diferencia. La mayoría iba a confiar en su sacerdote, el sacerdote iba a confiar en su obispo, el obispo iba a confiar en su papa, y algunos de esos sacerdotes, de esos obispos y ese papa no estaban en comunión con la iglesia, eran modernistas que promulgaban herejía. Y unos por ignorancia, otros por cobardía y otros por maldad, vil y desgraciada maldad. San Pío X nos dice, la suma de todas las herejías no es una enfermedad grave, es la suma de todas las enfermedades. Si te pegan todas las enfermedades, te vas a morir a fuerzas, por una por la otra. Entonces, la suma de todas las herejías por fuerza iba a hacer el daño que hizo. ¿Por qué no desapareció la Iglesia Católica? Porque Jesucristo prometió que no lo iba a hacer, porque le dijo Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán. Pero pues, un ataque de ese tamaño a una institución no asistida por el Espíritu Santo hubiera desaparecido por completo. Eso es, cualquier político te lo puede decir, ni siquiera catequista o teólogo. ¿Qué fue después de la Santa Misa? Ya que destruyeron la Santa Misa, ya, herejías, la Santa Misa con una palabra se separaban de lo que hizo nuestro Señor y lo que manda la Iglesia, pero tenían que seguir con los sacramentos porque el odio es diabólico, pues. Que no quedara huella de lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó, al menos masivamente hablando, ¿no? Porque gracias a Dios algunos todavía podemos recibir
los sacramentos de sacerdotes debidamente, válidamente consagrados, por obispos válidamente consagrados, que se mantienen firmes a toda la tradición y el magisterio de la Iglesia, sin alterarlo en nada, como mandó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y gracias a eso podemos obtener la gracia, ¿no? Que es, y cómo la obtenemos, pues a través de los sacramentos, que es otra de los cambios con los que se metieron los modernistas. ¿Qué son los sacramentos? ¿Y cuántos son? Los sacramentos son 7. ¿Y qué son? Pues igual se los voy a leer, ¿no? Los 7 sacramentos de la Iglesia son instrumentos del poder y bondad de Dios, instituidos por Cristo para el beneficio de la humanidad. Son acciones divinas, divinas en su origen y en su eficacia. Santifican, limpian, fortalecen, curan, traen vida sobrenatural al alma, la embellecen, enriquecen con virtud, preservan del pecado y le ganan la vida eterna. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cómo nos los describen los padres. No es nada más un signo bonito, ¿no? Dice, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dan? Santifican, limpian, fortalecen, curan, traen vida sobrenatural, nos conectan directamente con Dios. Dios está en todas las cosas, pero tú en lo particular, para conectarte con Dios, para estar en amistad con Dios, necesitas esta gracia sobrenatural. No la puedes obtener por ti mismo, aunque hicieras 1000 obras de caridad, aunque fueras el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor empleado, patrón, un santo en la tierra, y no tienes los sacramentos, no estás en gracia de Dios. Las buenas obras te mueven a ponerte de rodillas y pedir perdón. Las buenas obras te mueven a ponerte de rodillas y recibir la gracia en el sacramento. No estás en gracia de Dios, no tienes los sacramentos, no estás conectado a Dios. No tengo aquí mi pizarrón para hacerles el dibujito que me hizo a mí entenderlo, pero ya lo haremos después, con favor de Dios. Entonces los sacramentos no son símbolos nada más, son efectivamente gracia divina. Es que Dios participe sobrenaturalmente en nosotros. Naturalmente aquí estamos porque Dios nos hizo, y naturalmente Dios está en todas las cosas porque es el creador de todo lo que existe. Sobrenaturalmente, o sea, más allá para lo espiritual, es lo que nos dan los sacramentos. La Iglesia católica no puede alterar los sacramentos, no puede mandar el 8º sacramento, ni decir ahora van a ser 6, porque no los instituyó la Iglesia, los instituyó nuestro Señor Jesucristo directamente. La Iglesia puede decir cuándo es válido el sacramento, cómo se debe de dar para que sea correcto, pero no nos puede alterar ni en su fórmula, ni agregarle ni quitarle nada. Dice, ¿qué hace la Iglesia? Pues los cubre de delicados elementos, o nuestro Señor los cubre de delicados elementos, palabras, acciones, símbolos, signos sagrados que el hombre debe poner, ¿no? No es nada más algo etéreo que no se ve. Jesucristo, le pido perdón, me perdone y ya estoy comunicado con él. Hay una serie de reglas que cumplir, porque nosotros humanos necesitamos de los signos sensibles para comprender, para conectarnos. Dios no lo necesita, Dios no necesita que sea así, pero nosotros sí, para movernos más, ¿no? Podríamos obtenerlos sin esos signos sensibles, realmente, si Dios lo hubiera dispuesto así, pero Dios lo dispuso de esta manera y no hay razón para cambiarlo. Y después cambiaron la Sagrada Eucaristía, ¿no?, de la que ya hablamos en la Santa Misa, y después se fueron con otros que los voy a decir en desorden para poderlos explicar un poco mejor. El orden sacerdotal se llama orden porque tiene una serie de grados, no tienen jerarquías. Empiezas con órdenes menores, diácono, sacerdote, obispo. Ese es el orden del sacerdote, es la serie de pasos que se tiene que seguir. ¿Qué hicieron? Todo sacramento necesita tener ministro, materia, forma. Ministro, materia y forma, ¿no? Ministro, ¿quién del sacramento? Materia, el signo sensible, como el agua en el bautismo, o el aceite en la confirmación, o el pan convertido en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, etc. La materia. Y
la forma es la fórmula o las palabras que se dicen para que se realice el recibimiento de la gracia. Entonces, Pío XII, nuestro querido Santo Pío XII, en 1947 lanza un decreto sobre la fórmula de la ordenación sacerdotal de los obispos. Pío XII lanza esta fórmula y dice, ya no se puede cambiar. Dice, esto es y ya no se puede cambiar. Pablo VI ignoró por completo eso y lo cambió. La fórmula, por ejemplo, para consagrar obispos la cambiaron por completo. Y la fórmula del sacerdote la cambiaron un poco, pero igual, con un cambio que le hicieron. La materia también la cambiaron. En la Eucaristía, el pan, la hostia, solo puede ser de harina de trigo y agua. Nomás, son los únicos ingredientes para hacer la hostia. Y Pablo VI metió harinas de otros trigos, y le metió aceite, le metió coco y no sé cuántas cosas. O sea, realmente barbárico el asunto. La materia de la ordenación, pues es la imposición de las manos, ¿no? Que el obispo, con el poder que tiene, ponga las manos sobre el que va a recibir la orden, y eso es la materia. Y eso ya no lo hacen eso lo quitaron los modernistas en el Vaticano II. Todas las consagraciones que se hicieron del 65 al 70 son por lo menos dudosas. Dudosas porque todavía no era 100%, no era obligatorio. Se empezó a promover que se hicieran todas las ordenaciones ahora bajo el nuevo rito, pero no era obligatorio todavía. A partir del 70, Pablo VI lo hace obligatorio y ya nadie ordena a un sacerdote bajo la fórmula válida. Entonces, si un sacerdote o obispo fue ordenado antes de entre el 65 y el 70, su ordenación es por lo menos dudosa. Después del 70, lo más seguro es que no es válido. Y pues ya han pasado casi 60 años. Un sacerdote ordenado en esas fechas pues tendría ahorita 70, 80 años. Entonces debe haber muy pocos, si es que hay alguno todavía ordenado válidamente. Y que practique el rito católico como debe ser, pues menos probable todavía. Por eso no podemos confiar de nada que venga del modernismo, porque aunque lo hicieran todo bien ahorita, según el rito tridentino que marca el Concilio de Trento, pues ya no tienen el poder porque no se los dieron bien. Es lamentable, pues es trágico. Y en el modernismo hay muchas personas de buena fe que creen en Dios y en la Virgen y en todos los santos, y creen todo lo que el credo enseña, y creen en los mandamientos, pero están engañados. Están engañados porque en el corazón de esa creencia hay error. Y no solamente hay error, hay falsedad, hay malicia. Los enemigos del catolicismo que no saben nada de la situación de la iglesia, los sacerdotes pederastas y los derroches y los escándalos. El modernismo está plagado de escándalos. La iglesia católica nunca tuvo escándalos. Sí, siempre hubo administradores de la iglesia malos, pero la iglesia siempre superó todo eso, mejoraba todo eso, arreglaba esas cosas. Y siempre, si ponías en una escala el escándalo de algún mal sacerdote contra la ganancia de muchos santos sacerdotes, siempre en toda la historia van a ser más las ganancias de los sacerdotes hasta el Concilio Vaticano. Ya no hay buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, nos dijo el Señor. Pues ya no hay buenos frutos en el modernismo. ¿Por qué no hay buenos frutos? Porque no hay sacramentos, porque no hay misa, no hay gracia. Si no hay gracia, no están conectados con Dios. ¿Qué pasa entonces con otro sacramento? Sin sacerdotes no hay consagración y no hay perdón de los pecados, ¿no? El sacramento del perdón de los pecados se llama sacramento de la penitencia, y es el perdón. ¿Qué es la penitencia? Es pedir y recibir el perdón por haber quebrantado la ley del Creador Supremo y pagar por ello. Tenemos que pagar lo que le debemos a Dios. No es lo mismo una ofensa que una deuda. Por eso el Padre Nuestro dice deudas. Dios es perfecto, no puede engañar, es engañado, ni le puede pasar nada.
Cuando uno quebranta su ley, lo único que uno hace es alejarse de Dios. Si uno se enoja con su papá o con su mamá y se va de su casa, ¿quién se queda sin casa? Y sin comida y sin nada. El que se va. A los papás no les pasa nada. Les acongoja que su hijo se haya ido, pero ellos no sufren. Al menos no materialmente. Sufren alguna tristeza, pero el hijo regresa. Esperemos que regrese. ¿Y quién sufre todo? Sufre la tristeza de estar sin padres, sufre la tristeza de los bienes materiales, sufre el desamparo de no estar cobijado y sufre todo lo que el mundo ofrece en peligros. El que se va. Pues lo mismo sucede, si ofendemos a Dios, nos alejamos de Él y Él no sufre, o sea, pero quiere, su voluntad es que estemos con Él. La voluntad de una madre es siempre estar con su hijo, la voluntad de un padre es siempre estar con su hijo, hasta que llegue el momento de ya no estar con Él. Así pasa con el perdón, así pasa con los pecados. Los modernistas le cambiaron el nombre, ahora se llama rito de reconciliación, que ahorita en cualquier iglesia modernista pues le dicen confesión, porque era tan arraigada esa costumbre, pues que no, aunque le cambiaron el nombre, la gente no se lo cambió, ¿no? Pero le quitaron todo ese sentido de verdadero arrepentimiento. Curiosamente, la fórmula de la penitencia no cambia en el modernismo, sigue siendo la misma. Yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero pues sin sacerdotes válidamente consagrados ya no tienen el poder del perdón. Y no solo eso, aunque no cambiaran la fórmula, le quitan todo su sentido penitencial. Ya hacen que te puedas sentar con el Padre y platicar como si fuera terapia, para que te sientas bien, no para que te arrepientas de haber ofendido a Dios. Es un mundo de diferencia sentirte bien a arrepentirte de haber cometido una falta grave. El Concilio de Trento define el pecado como cometer voluntariamente una acción, pensamiento, palabra u omisión prohibida por la ley de Dios. Claro. Cometer voluntariamente porque quieres, si te obliga no es pecado, pero siempre hemos pecados porque queremos. Una acción, pensamiento, palabra u omisión prohibida por la ley de Dios. Dios manda una serie de cosas, te sales de eso, estás en pecado y pierdes su gracia. Parece muy sencillo, parece muy simple, y es simple, es sencillo, pero lo que se pierde es terrible y es lo peor que te puede pasar en la vida, no estar en gracia de Dios. ¿Qué dice el Vaticano II? Pecado es ofensa contra la razón, verdad y recta conciencia, es una falla en el genuino amor a Dios, al prójimo, causada por el apego a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre e injuria a la solidaridad humana. Ambiguo totalmente. Sí, pues ofensa contra la razón, ¿verdad? Pues sí, Dios es la verdad, pero puede haber algún tema de razón que no hable de Dios, no está diciendo Dios. Ya después dice, una falla en el genuino amor a Dios. Y eso no es necesariamente pecado, pues uno es imperfecto, se equivoca y amas a Dios y a veces lo obedeces. No eres tan bueno como deberías, pero no lo desobedeces. No es nada más una fallita ahí, o sea, el pecado es separarte por completo de Dios por no cumplir su ley. Y aquí ya le meten palabras que se pueden interpretar de una u otra manera. Y después ponen cosas que ni al caso, pues como hiere la naturaleza del hombre e injuria la solidaridad humana. Pues no hace nada de eso. Eso no tiene nada que ver con ofender a Dios. Sí, uno de los mandamientos de Dios es amar al prójimo como uno mismo, pero al que se deshonra es el Creador. Entonces, la confesión fue un asunto muy triste. Todos necesitamos el perdón de los pecados, todos necesitamos ese arrepentimiento y sentir que Dios nos perdona. Cuando te perdonen, siéntete alegre, porque no vas a tener un ángel, no vas a brillar, resplandecer. Cuando yo era niño yo sí pensaba que salías del confesorio y que salías brillando, pero no es así. Pero estás limpio en el alma, o estás
conectado con Dios. Aún tienes que pagar, porque nos acaban de enseñar el domingo sobre el purgatorio, recordarnos sobre el purgatorio más bien. Porque en el modernismo todo es paz y amor y Dios es bueno y ya murió por nosotros y nos va a salvar, nos va a salvar, nos va a salvar. Todo el modernismo es puro sentimentalismo. Alabado sea el Señor, Dios me ama. Es cierto, Dios te ama, pero también te exige porque también le debes, porque tienes obligación para con tu Creador. Y el modernismo es puro sentimentalismo. No hay obligación, no hay deber, no hay mérito, no hay trabajo, no hay esfuerzo. ¿Saben quién hace eso también? Los protestantes. Y ponen una mesa. Y si comparas un rito modernista con un anglicano, vas a ver que son prácticamente lo mismo. Ah, no, pero dicen los modernistas que esa es nuestra opinión, ¿no? En agosto 15 del 71 cambian el rito completamente, ¿no? Ahora, no, perdón, me equivoqué, eso es una confirmación. Bueno, ¿qué pasa después? Eso es en cuanto a la confesión. Tenemos los otros 4 sacramentos que nos quedan: bautismo, confirmación, matrimonio, extremaunción. No vamos a alcanzar a verlos todos ahorita porque sería muy largo y tedioso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Mañana vamos a terminar con estos 4 sacramentos, pues va a ser más cortito, no va a ser de 1 hora. Con el favor de Dios, lo voy a publicar aquí en redes. Pues chequen en mi Facebook, Guillermo Moreno. Y vamos a tocar un poco sobre qué es lo que enseña la Iglesia sobre el Santo Padre, sobre el Sumo Pontífice. No nos vamos a meter en controversia, le digo, porque ese es un tema difícil y se lo vamos a dejar a los expertos, no se lo vamos a dejar a quien sabe más. Y pero vamos a hablar del Papa para que quede esa doctrina de Jesucristo, del Sumo Pontífice explicada. Y ya el viernes 12 los invito otra vez, les voy a invitar otra vez mañana a la conferencia con el Padre Luis Márquez, ahí en la Capilla Inmaculado Corazón de María, sobre la postura sedevacana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ante tantos cambios algo se tiene que hacer, y es lo que vamos a explicar el viernes. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, háganos llegar y si podemos la contestamos, si no les decimos quién puede o dónde leer. Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos.